Justo cuando Thornwell Solutions se preparaba para lanzar su pitch corporativo de $120 millones, una mesera negra que transportaba una bandeja con café observó la pantalla de la sala de juntas y, con voz serena, murmuró: «Esa fórmula está equivocada». El ambiente se detuvo de inmediato. Algunos ejecutivos soltaron risitas incrédulas. El CEO frunció el ceño, pero en cuestión de minutos, el destino de un futuro millonario pendía de un hilo, y solo ella podía impedir que se desmoronara. Lo que nadie sospechaba era que Jade Allison no era simplemente una mesera. Y ese día, la sala de juntas estaba a punto de descubrir lo que ocurre cuando se subestima la genialidad silenciosa. El piso 15 del Glasswell Convention Center brillaba con paredes de vidrio y acero, reflejando la tensión que se palpaba en el aire. Dentro, la sala ejecutiva estaba cargada de nervios, un puñado de trajes se inclinaba sobre laptops y pantallas que parpadeaban con números y gráficos. Las diapositivas finales se proyectaban con precisión. Los inversionistas aguardaban en línea para la transmisión en vivo. El reloj marcaba 11:48. En ese momento, la empresa se disponía a presentar una fusión que definiría su futuro, $120 millones en juego. En el pasillo contiguo, Jade, con su uniforme impecable y el delantal blanco, transportaba cuidadosamente una bandeja con capuchinos y vasos de agua. Su cabello, trenzado en un moño bajo, lucía perfecto y su andar era ligero pero decidido. Nadie la miró mientras pasaba, hasta que algo la detuvo, la enorme pantalla de proyección al fondo del salón. En ella se mostraba un gráfico de ingresos en ascenso, fuerte y confiado, acompañado de una fórmula simple, limpia, que supuestamente representaba la clave del crecimiento de la empresa en los próximos 5 años. Jade frunció el ceño. Las voces dentro del salón eran rápidas, ansiosas, llenas de tensión. Los números se proyectaban en la pantalla, la última versión del modelo estaba lista y Blake, el CEO, lideraba el tercer segmento de la presentación. Jade avanzó un paso más, luego se detuvo, entrecerrando los ojos, algo no cuadraba. Los números eran incorrectos. Miró a su alrededor y, al ver que nadie la había notado, hizo algo que parecía imposible, se inclinó levemente por la puerta y, con voz firme pero tranquila, dijo: «La fórmula no es correcta». Las palabras flotaron en el aire con un peso inesperado. Algunas cabezas se giraron, confundidas. La sala entera se quedó inmóvil. Blake Thornwell, alto, delgado, vestido con un traje azul marino impecable, giró lentamente hacia ella. Por un instante, su expresión fue inexpresiva, después, su molestia se hizo evidente. «¿Disculpa?», dijo, seco. Jade no se inmutó, manteniendo la bandeja estable. «El coeficiente de crecimiento que están usando está desfasado en 0.06. Si aplican esta fórmula, su proyección a 3 años mostrará un crecimiento falso». El silencio se hizo absoluto. Luego surgieron murmullos confusos. ¿Dijo coeficiente? ¿Quién es ella? ¿A quién se refiere? Blake dio un paso hacia adelante, incrédulo. «Eres una mesera. ¿Qué sabes tú de nuestro modelo financiero?» «Lo vi al pasar», respondió Jade. Estaba ahí, delante de todos. Alguien en el fondo soltó un resoplido. La tensión en la sala se volvió casi tangible, mientras el reloj avanzaba hacia las 11:50. «¿No deberías estar en otra parte?», gesticuló Blake. Jade asintió con respeto, pero sus ojos no vacilaron. «Sí, señor. Pero esa fórmula fallará bajo cualquier revisión», advirtió. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Nadie se movió. Entonces alguien susurró, preocupado: «¿Deberíamos revisarlo de nuevo?». El aire estaba cargado. Una gota de sudor bajó por la sien de Blake. Esa mañana, el cielo sobre la ciudad reflejaba un brillo plateado suave. Poco después de las 6, Jade llegó a la entrada trasera del Glasswell Convention Center, cruzando los brazos contra el frío. Su delantal estaba perfectamente doblado bajo un brazo, y su cabello, trenzado con cuidado, permanecía en un moño bajo. Sus pasos eran deliberados y firmes.
Dentro de la cocina de preparación, todo estaba en movimiento. El personal organizaba canapés, apilaba vajilla y verificaba las tarjetas de los invitados. La gerente, Gina, daba órdenes mientras el reloj se acercaba a las 8, hora de llegada de los invitados. «Llegaste temprano otra vez, Jade», dijo Gina, con media sonrisa. «Solo me gusta estar lista», respondió Jade con serenidad. Uno de los jóvenes meseros, Troy, le lanzó una mirada burlona. «Apuesto a que en casa ordena los cereales por alfabeto». Otro rió. «Sí, señorita Harvard, esperando a que alguien derrame un capuchino para enseñarle geometría sobre la espuma». Jade no respondió y continuó su trabajo, moviéndose con precisión y eficiencia. Mientras limpiaba, su mente estaba concentrada en cálculos y fórmulas, la distribución de las bandejas seguía una secuencia de Fibonacci perfecta, las cucharas por estación coincidían con progresiones de números primos. Y la proporción de café con crema fue ajustada al instante. Desde una sala cercana se escuchaban voces, ejecutivos revisando suposiciones de mercado, proyecciones de fusión, modelos de volatilidad y confianza estadística del 97.8%. Jade escuchó un comentario sobre un error en la base de datos y de inmediato corrigió mentalmente el cálculo. Reconoció el fallo, habían usado un conjunto de datos incorrecto. Lo había visto antes, pero siguió limpiando, cumpliendo con lo que el mundo esperaba de ella. Un recuerdo la golpeó. A los 19 años, Jade estaba frente a un auditorio universitario, explicando complejas dinámicas de sistemas en un pizarrón. Profesores y estudiantes de posgrado la observaban mientras presentaba un modelo predictivo de asignación de recursos urbanos. Su voz era segura, firme, sin titubeos. Al terminar, los aplausos crecieron lentamente. Un profesor se acercó y dijo: «Ya estás resolviendo problemas que aún no hemos nombrado». Jade sonrió, con esperanza. Esa semana, había sido aceptada en una prestigiosa beca de ciencia de datos, pero su madre sufrió un derrame sin seguro médico, y su hermano menor necesitaba cuidados. Jade tuvo que abandonar la universidad y desaparecer de la escena académica. Ahora, frente al salón con una bandeja de espresso fresco, Jade avanzaba con pasos ligeros, pensando en fórmulas, lógica y equilibrio. 11:58. Dentro de la sala, la tensión era casi física. El reloj digital mostraba la cuenta regresiva, 0,2 y 0 segundos. Blake Thornbell, CEO, ajustaba su corbata mientras los capitalistas de riesgo aguardaban al otro lado. Esta era la gran presentación, una fusión de 120 millones que definiría el valor y legado de la compañía. Todo dependía de ese momento. Entonces, un técnico llamado Kress vio un error en la pantalla y se lo susurró al CFO, Denton. La línea de ingresos estaba mal, el multiplicador mostraba sobrevaloración en el tercer año. Blake, confundido, intentó corregirlo, pero Kress advirtió que la mesera había identificado correctamente el fallo. El silencio en la sala se volvió absoluto, mientras el tiempo se agotaba. Blake intentó mantener la calma, pero la presión era insoportable. 0,48 segundos para el lanzamiento. Finalmente levantó la mano. «Vamos en vivo. Vendemos la visión, no los números». Y con eso, la decisión quedó tomada. El reloj marcaba las 11:50 y la presión dentro del salón ejecutivo parecía hacerse física, casi palpable. Cada respiración era medida, cada clic de mouse, cada toque de teclado, resonaba con un peso inesperado. Los inversionistas, del otro lado de la pantalla, estaban a punto de conectarse, sin saber que en cuestión de segundos, una pequeña intervención cambiaría por completo el rumbo de la presentación y, quizás, del futuro de Thornwell Solutions. Jade, con su bandeja de capuchinos perfectamente equilibrada, caminaba con paso firme a lo largo del pasillo de cristal que conectaba la cocina con la sala de juntas. No había prisas en sus movimientos, aunque cada segundo contaba. Cada mirada fugaz de los ejecutivos que pasaban por el corredor la ignoraba, como si fuera parte del paisaje, invisible, un elemento que no debería importar. Pero dentro de su cabeza, todo estaba en alerta máxima. Los números, las fórmulas,
los gráficos y los modelos de crecimiento bailaban en su mente con la precisión de un reloj suizo. Cuando Jade se detuvo apenas en el umbral de la sala, sus ojos captaron la proyección en pantalla, el gráfico de ingresos que ascendía de manera imponente y, justo debajo, la fórmula que supuestamente sustentaba el próximo quinquenio de la empresa. Y allí estaba, el error. Pequeño, sutil, pero suficiente para que un cálculo de 120 millones de pesos quedara torcido y comprometiera toda la credibilidad de la compañía ante los inversionistas. Su respiración permaneció constante, tranquila. Nadie podía sospechar que sus dedos, acostumbrados a sostener tazas de café, habían sostenido antes fórmulas que guiaban decisiones de miles de millones en potencial. Con un movimiento casi imperceptible, Jade inclinó levemente el cuerpo hacia la sala y pronunció las palabras que, para el mundo que la rodeaba, serían un desafío inconcebible: esa fórmula no es correcta. Se detuvo. El silencio que siguió fue instantáneo, pesado, como si el tiempo mismo hubiera decidido contener la respiración. Los ejecutivos intercambiaron miradas incrédulas. Blake Thornbell, CEO de Thornwell Solutions, volteó lentamente hacia ella. Su expresión inicialmente incrédula se transformó en un ceño fruncido cargado de incredulidad y molestia. Disculpe, dijo, cortante, ¿quién es usted y cómo se atreve a cuestionar nuestro modelo? Jade mantuvo la mirada firme, su voz serena pero con un peso que no admitía discusión. El coeficiente de crecimiento está desfasado por 0.06. Si utilizan esta fórmula, su proyección a 3 años mostrará una aceleración irreal. Un murmullo recorrió la sala. Algunos ejecutivos se miraron entre sí, como tratando de descifrar si habían oído bien. Coeficiente, ¿quién es ella? ¿Cómo puede una camarera hablar de esto? Las preguntas flotaban en el aire, temblorosas. Blake, con los puños ligeramente apretados, dio un paso hacia adelante, incapaz de contener su sorpresa mezclada con desdén. «¿Usted es camarera?», exclamó. «¿Qué sabe usted de nuestros modelos financieros?». Jade no titubeó. Con la misma naturalidad con la que había colocado tazas de espresso en una bandeja durante años, respondió. «Lo leí mientras pasaba. Estaba justo ahí, expuesto en la pantalla». Algunos se rieron suavemente, otros soltaron suspiros nerviosos. Blake se quedó mirando a Jade, la habitación en silencio absoluto, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Nadie se movía, salvo el tic-tac de un reloj que recordaba a todos que cada segundo perdido podría costar millones. ¿No debería estar en otro lugar?, preguntó finalmente Blake, intentando recuperar autoridad. Jade asintió con respeto, su bandeja todavía firme en sus manos. «Sí, señor. Pero esa fórmula fallará bajo cualquier revisión rigurosa». Dicho esto, giró sobre sus talones y se alejó con pasos medidos, dejando tras de sí una estela de asombro y tensión que resonaba más fuerte que cualquier presentación corporativa. La sala quedó congelada, y solo un susurro, tembloroso pero creciente, rompió la quietud. «Deberíamos verificarlo». El sudor perlaba la frente de Blake. Cada segundo ahora era un martilleo constante. Los asistentes comenzaron a revisar sus modelos, a reconfigurar gráficos, a recalcular proyecciones. Nadie discutía con Jade, no porque fuera camarera, sino porque había demostrado, en un instante, que la ignorancia no era un argumento válido frente a la verdad. En el exterior, el sol comenzaba a filtrarse entre los edificios de la ciudad, reflejando su luz plateada sobre las ventanas del Glasswell Convention Center. Jade caminaba por el pasillo, el corazón tranquilo, la mente alerta, consciente de que algo más que cafés había salvado ese día. El pasado la había formado, sí, la pérdida de oportunidades, la renuncia forzada a su prometedor futuro académico, el peso de responsabilidades familiares inesperadas. Todo eso había culminado en este momento silencioso pero decisivo. Dentro de la sala, los ejecutivos finalmente comprendieron la magnitud del error. Denton, el CFO, sus dedos volando sobre el teclado, confirmó la discrepancia: el modelo había sido actualizado sin sincronizar los parámetros clave. Jade había estado correcta desde el principio. Y en ese instante, un suspiro colectivo recorrió la sala,
el desastre potencial se había detenido antes de que siquiera comenzara. Blake, aún intentando asimilar lo que acababa de ocurrir, se permitió por primera vez en años reconocer algo que la arrogancia corporativa rara vez admite: a veces, la experiencia y la visión vienen de lugares inesperados. Incluso de aquellos que parecen invisibles, silenciosos, fuera del centro de atención. Jade no solo había salvado la presentación, había salvado la integridad de la compañía, su reputación y el futuro financiero de cientos de personas. Y así, en medio del lujo pulido y la tensión aplastante de la alta dirección, una camarera con un talento escondido y un pasado lleno de sacrificios demostraba, sin levantar la voz, que la verdadera brillantez no necesita ser anunciada para cambiar el mundo. El reloj digital sobre la pared marcaba las 11:55 cuando Jade, sin apuro, se retiró del umbral de la sala ejecutiva y regresó al corredor. Cada paso resonaba con un equilibrio inusual, como si su cuerpo supiera exactamente cuánto debía moverse para no romper la tensión que todavía flotaba en el aire. Dentro del salón, los ejecutivos intercambiaban miradas cargadas de incredulidad y gratitud tardía. Blake Thornbell, CEO de Thornwell Solutions, respiró hondo y caminó hasta el proyector, revisando por última vez la proyección, confirmando que la fórmula corregida coincidía con las predicciones reales. Un murmullo se convirtió en conversación, y luego en palabras audibles: ella tenía razón, todo este tiempo estaba equivocado. Nadie podía negar la verdad, una joven camarera había detenido lo que podría haber sido un desastre financiero de proporciones multimillonarias. Pero, en un giro inesperado, Blake no buscó cuestionarla, ni humillarla, ni ignorarla. En cambio, sintió algo que hacía años no experimentaba en los pasillos de la alta dirección: respeto genuino. No por su puesto, no por su poder, sino por la claridad con la que Jade había visto lo que ellos, entrenados en algoritmos y modelos financieros, habían pasado por alto. Jade regresó a la cocina, recogiendo más café mientras su mente se enfocaba en lo que realmente importaba: mantener la perfección de cada servicio, la armonía de cada detalle, la precisión que la vida le había enseñado a cultivar. Pero incluso mientras se movía entre los platos y bandejas, no podía ignorar la sensación de que algo había cambiado. Su mundo, limitado durante tanto tiempo a cafés y copas de agua, ahora se abría a una posibilidad distinta. Una en la que sus capacidades podían ser reconocidas, aunque nadie supiera aún cómo. A las 12 en punto, la transmisión en vivo comenzó. La pantalla se iluminó, mostrando a los inversionistas conectándose desde oficinas y hogares alrededor del país. Blake tomó su lugar en la cabecera de la mesa, respirando profundamente antes de hablar, presentó la compañía, la visión del futuro, y comenzó la explicación del modelo financiero. Nadie fuera de la sala sabía del momento crítico que acababa de ocurrir, ni de la intervención silenciosa que había salvado millones de dólares en segundos. Sin embargo, dentro de la sala, cada ejecutivo comprendía la magnitud de lo que acababa de pasar, y un nuevo nivel de respeto comenzó a fluir hacia Jade, que, aún invisible para los inversionistas, estaba más presente que nunca. Después de la presentación, Blake se retiró un momento a su oficina, con la mente todavía corriendo a toda velocidad. Recordó la claridad de Jade, la seguridad en su voz y la certeza con la que había señalado el error. Nunca había conocido a alguien capaz de observar con tal precisión y confianza, sin importar la jerarquía de la sala, sin importar la etiqueta que la sociedad le hubiera colocado. Su orgullo, su reputación, todo quedaba ahora subordinado a una lección simple pero poderosa: el talento verdadero no se anuncia, se demuestra. Decidió actuar. No podía permitir que una persona con ese nivel de visión permaneciera confinada al anonimato de una bandeja de capuchinos y vasos de agua. Llamó a Jade a su oficina, pidiéndole que entrara. Cuando ella apareció, al principio confundida, con el delantal todavía perfectamente colocado y los rizos de su trenza cayendo sobre la nuca, Blake la miró con seriedad y respeto. Jade, necesito que sepas algo, dijo. Lo que hiciste hoy no tiene precio. No es solo que corregiste un error. Salvaste a esta compañía y, francamente, demostraron que todos nosotros podemos estar equivocados. Quiero ofrecerte algo más que agradecimiento. Quiero ofrecerte un lugar donde tu talento pueda brillar, sin restricciones.
Jade parpadeó, sorprendida. Su vida hasta ahora había sido una cadena de deberes invisibles: cuidar de su familia, renunciar a oportunidades académicas, mantenerse impecable en su trabajo mientras sus habilidades reales permanecían ocultas. Ahora, de repente, todo eso parecía acercarse a un punto de inflexión. Señor, respondió Jade con calma, sin dejar de sostener la bandeja en una mano. No busco favores ni reconocimiento. Solo quiero hacer lo correcto. Pero, si lo que propone es trabajar conmigo, como lo haría un miembro del equipo real, entonces, estoy interesada. Blake asintió, entendiendo que la oferta no podía ser vista como caridad. Era justicia, y más importante, era estrategia inteligente, un talento oculto que había demostrado capacidad de pensamiento crítico bajo presión extrema, la clase de talento que podría transformar la compañía y salvar futuros proyectos. Durante los días siguientes, Jade comenzó a integrarse en el equipo, no como camarera, sino como asesora estratégica, revisando modelos, ajustando proyecciones y contribuyendo con ideas que nadie más habría pensado. Su presencia silenciosa, meticulosa y confiada se convirtió en un catalizador para la innovación. Incluso Blake, acostumbrado a controlar cada decisión con cifras y gráficos, comenzó a delegar, a confiar en la claridad de Jade y a darse cuenta de que el poder real no residía solo en títulos, sino en la capacidad de ver lo que otros no ven. Con el tiempo, la historia de Jade trascendió los muros del Glasswell Convention Center. Se convirtió en un ejemplo dentro de la industria tecnológica, la camarera que salvó una presentación multimillonaria y mostró que la brillantez puede venir de lugares inesperados. Que los prejuicios sobre roles o apariencia rara vez coinciden con la verdadera habilidad. Jade no solo cambió la trayectoria de la compañía, sino que también cambió la manera en que los ejecutivos entendían el valor humano. Y en cada taza de café, en cada gráfico revisado, en cada fórmula analizada con precisión y calma, Jade recordaba el largo camino que la había llevado allí, los sacrificios, la disciplina, la paciencia y la convicción silenciosa de que la verdad y la habilidad nunca pueden ser ocultadas para siempre. En esa lección, no solo Thornwell Solutions encontró su salvación, Jade encontró su propio lugar en el mundo, finalmente visible, finalmente reconocida, finalmente dueña de su talento y de su destino.